Muy buenas a todos, es un gusto saludarles como siempre, les saluda el ingeniero Eduardo Mediavilla y en esta ocasión vamos a ver aspectos fundamentales del diseño de estructura metálica, también cuando estemos tratando la siguiente tipología. Es una tipología en la cual es totalmente hecho de acero esta estructura, con columnas que son rectangulares de acero de una sección aproximada de 8 milímetros, con unas vigas principales que las vamos a ver a continuación, pero ya les digo que tienen más o menos 150 por 270 y un espesor de las alas de 12 y un espesor del alma de 6, más o menos eso para la viga principal. La viga secundaria, la única diferencia es que en lugar de ser las alas de 12 son de 10. Incluso lo que sería el alma se pudiera reducir a 4, siempre que estemos cumpliendo la compacidad sísmica de sección. Y luego las viguetas tienen una sección que son, si no recuerdo mal, 120 con un peralte de 200 y con un espesor de lo que son las alas de 5 y un espesor del alma de 3 únicamente. Las viguetas son estos elementos secundarios que están articulados y no tienen que cumplir compacidad sísmica de secciones, por ello que tienen un espesor significativamente más reducido que lo que son el marco sismoresistente de esta edificación. También tenemos que decir que hemos hecho correcciones para esta edificación justamente ubicadas en este marco de aquí, donde pueden observar incluso que estas vigas tienen un poquito más de grosor que las que tenemos en este lado izquierdo, es decir, que las vigas que tenemos a este lado derecho son un poquito más fuertes, incluso de más anchura y también mayor espesor que las que tenemos en este sector izquierdo de la edificación. Esto es debido a asuntos torsionales. Pero bien, el tema del video no es este. El tema del video es que tenemos que tener muy presente que cuando hagamos una estructura de acero vamos a cerrar con mampostería. Y cuando cerramos con mampostería, ¿qué es lo que sucede? Estamos mezclando materiales que tienen diferentes rigideces, es decir, que la mampostería es mucho más rígida que el material del acero. Lo que sucede es que cuando viene el sismo se puede producir una deformación excesiva en la estructura de acero que suceda que agriete esa mampostería. En no pocas ocasiones muchos constructores me han enviado imágenes de mamposterías agrietadas con estructura metálica y me han consultado que les dé algún punto de vista de qué es lo que estuviera pasando en esa imagen. Yo lo que les he dicho es que me pasen el modelo, lo he revisado y he observado que la estructura metálica tenía un periodo de vibración demasiado alto. Eso es lo que he observado de todas esas edificaciones que me han estado enviando los ingenieros, que aparecía la mampostería agrietada. El común denominador de esas estructuras, es decir, el fallo principal, ha sido diseñar la estructura con un periodo de vibración demasiado alto. ¿Y cómo podemos reducir ese periodo de vibración? Pues lo que tenemos que hacer es aumentar espesores, aumentar sección, principalmente de las columnas y también un poquito de las vigas. Saber colocar vigas de adiafragmado en los puntos donde más se necesita, y eso sería prácticamente todo lo que hay que hacer. Luego evidentemente hay algunos trucos extra que se pueden aplicar, pero evidentemente esos son los principales cuando estemos diseñando una estructura de esta tipología, donde tengamos una planta rectangular, es decir, tenemos una planta donde hay un lado corto y un lado largo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que rigidizar en los lados cortos de esa edificación y además cuando coloquemos las vigas secundarias siempre priorizar la viga que viene en el lado corto para el arriostramiento. Esto es debido a que cuando suceda el sismo, la viga más perjudicada siempre va a ser la del lado corto, que es la que va a sufrir mayor sismo por el hecho de que hay una menor inercia en este sentido de la edificación que estoy indicando. Entonces la viga que vamos a arriostrar principalmente va a ser la viga del lado corto. ¿Para qué? Para que en caso de generarse el mecanismo de rótula, se genere siempre en el lado más desfavorable. Entonces esta viga lo que hace es garantizar que se genere el momento plástico o que la viga alcance el momento plástico en el extremo. Ya les voy a decir que esto sucede muy pocas veces en estas edificaciones tan reducidas en el número de niveles, debido a que el sismo no tiene la suficiente fuerza de empujar estas edificaciones. Pero sí que es verdad que la mampostería en algunos casos, de las imágenes que me ha mostrado, se estaba agrietando. Entonces, resumiendo, nosotros cuando vayamos aquí en obra, datos generales, vamos a observar dentro de la configuración sísmica de la NEC o la norma NSR de Colombia o cualquier norma que estemos trabajando, la de Perú, República Dominicana,
Venezuela, cualquier país que tenga una incidencia sísmica. Muy bien, y vemos que aparece la palabra estimación. Como bien dice la palabra, es una estimación, no debe ser exacto. Entonces, cuando nosotros calculemos, este será el periodo estático de la edificación y luego tenemos el periodo dinámico de la edificación, que va a ser el que tenemos que revisar para compararlo con el periodo estático. Como tenemos una estructura de acero sin arriostramientos, aplicaremos esta fórmula: 0.072 por h, que es la altura de la edificación, elevado a 0.80. Esto con una calculadora lo podemos obtener fácilmente. Cuando tengamos ese dato, evidentemente lo vamos a comparar con el periodo dinámico que vamos a ver a continuación. Ese periodo dinámico, en la justificación de acción sísmica, en la página número 5, si no estoy mal, observaremos que tenemos en el modo 1 un periodo de 0.5 y en el modo 2 un periodo de 0.5 también. Eso tendrá que ser comparado con el periodo estático, y si superamos en más de un 30% de ese valor, quiere decir que la estructura tiene riesgo de generar agrietamientos en la mampostería. Cabe recalcar que para este diseño tenemos unos excelentes desplazamientos de masas. Aquí tenemos un 88,78 en el modo 1 en X, y en el modo 2 observamos un desplazamiento de 87,92 en el sentido Y. Si observamos, por ejemplo, en la deformada el modo 1 en X, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a la deformada, vamos a ver el modo 1 en X. Las vigas son vigas T invertidas en la base y van a tener un efecto muelle. Entonces sucede que el periodo de vibración además es un poquito mayor a considerar un suelo totalmente empotrado. Bien, vamos a colocar un valor de 30. Vamos a ver cómo sucede la deformación. Acorde al valor del LGZ, que era cercano a 0, vamos a ver que prácticamente no debería haber ningún tipo de torsión, al menos en el sentido X. En el sentido Y hay un poquito de torsión, pero es una torsión que es muy leve. Ya les voy a decir por qué es muy leve esa torsión. Bien, si nos ponemos en la parte superior, observamos un comportamiento inmejorable de la edificación. Es decir, que este modo de vibración no hay cómo arreglarlo, no hay cómo corregirlo, porque ya está bien. Entonces no tenemos que preocuparnos. Si el periodo de vibración está más o menos en el rango de la edificación, no tendríamos que preocuparnos en rigidizar ninguna columna en este eje en el sentido X. Ya estaríamos, ya no habría que hacer nada más. Perfecto. Ahora veremos el modo 2 en Y y vemos qué es lo que sucede. Muy bien, en este sentido, el periodo de vibración es muy similar a el del lado largo de la edificación. Al ser muy similar, ¿qué significa? Bueno, pues que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Las estructuras tienen que tener más o menos el mismo periodo en las dos direcciones. Por lo menos hay que intentar que eso suceda así. A veces no se consigue. Muy bien, y tenemos aquí claramente ese pequeño aleteo que nos está haciendo referencia con el valor LGZ. El valor LGZ nos está indicando que en este lado derecho tenemos una mayor deflexión. ¿Por qué sucede esa mayor deflexión en ese lado derecho? Bueno, si observamos, veremos que aquí existe un volado. Ese volado tiene una carga, y al tener una carga puede ejercer como el efecto de la palanca, ¿no? El hecho de que tenemos una fuerza mayor aquí y estamos separados más o menos del centro de masas, pues hace que haya un poco de efecto de palanca por ese volado que no tenemos aquí prácticamente, ¿no? Aquí sí que hay un volado, lo podemos ver con mayor claridad si lo observamos de esta manera. Vemos el volado ahí. También podemos observar que tal vez la distribución de columnas es un poquito diferente, ¿no? Tal vez tengamos un poquito más de luz aquí o alguna cuestión, pero vemos ahí el valor del LGZ que nos está indicando esa cuestión. Si nosotros vamos a la justificación acción sísmica en la página 5, tenemos ese valor de LGZ en el modo 2 en Y, que es claramente lo que estamos visualizando a nivel visual, valga la redundancia, en la pestaña deformada. Perfecto. Entonces este sería el resumen que quiero comentar para este ejercicio. Cuidado con el periodo cuando estemos haciendo edificaciones de acero. Tiene que estar ajustado al valor del límite en un valor no superior al 30% de lo que especifica la normativa. Eso sería ya como una recomendación. Si estamos por encima, significa que cualquier mampostería que vayamos a colocar de cerramiento pudiera sufrir un agrietamiento severo
y no significará que la estructura vaya a desprenderse, vaya a caerse, porque evidentemente por ser de acero es extremadamente dúctil y no va a tener una falla frágil como tiene el hormigón, que se fractura y cae un piso sobre otro. Ese no sería el problema principal de este tipo de estructuras. El problema principal de este tipo de estructuras es el agrietamiento de la mampostería. También les voy a decir un pequeño consejo que yo les doy cuando hagan esta tipología estructural, donde tenemos esta sección, que es una sección cuadrada, que no es una unión precalificada, mucho cuidado, es decir, que no es una unión que estaría, vamos a decir así, regulada por el código. Se ejecuta mucho en los países de Latinoamérica, pero no está regulada en el código. Y les voy a indicar por qué esa unión no está regulada en el código. Fíjense lo que sucede. Cuando tenemos concretamente la sección, en este caso tenemos la sección de la columna, vamos a hacer con un debido espesor en esta parte de aquí. Aquí podemos observar que vendría colocada esa viga, la vamos a pintar de color negro, no hay ningún problema. Vendría esa viga, ¿de acuerdo? Más o menos por ahí. Vamos a hacer los espesores y esto genera una deformación. Más o menos la deformación que quiere hacer en este extremo sería una cuestión similar a esta, ¿no? No digo que sea así, pero pudiera ser una deformación, vamos a decir, por ahí. Vamos a hacerlo como que sea una deformación de este estilo, ¿no? Ya nos va a servir para ilustrar lo que sucedería a nivel de nudo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucederá en esta parte del nudo? Pues bien, esto va a generar unas tensiones que va a hacer muy probablemente que esta parte se estire o que venga en este sentido hacia aquí, ¿no? Con una flecha lo voy a simbolizar, de manera que esta parte de la columna también va a sufrir un problema de deflexión, ¿de acuerdo? Toda esta parte de aquí pudiera generar algún tipo de oscilación para este lado o para el otro lado, dependiendo hacia dónde vayan las tracciones y el momento flector dónde estará ubicado, ¿no? Ya sabemos que el sismo sucede que hay una alternancia de momentos flectores, viene en un sentido y viene en otro, de manera que se pueden ir alternando los momentos flectores. De cuando venga el sismo va a tener un comportamiento similar a este. Esta sección va a tender a deformarse de una manera brusca, y más si no hemos colocado la viga secundaria para riostrar. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que proteger el nudo. ¿Cómo podemos proteger el nudo? Podemos insertar unas placas en el interior de esta manera, o unos rigidizadores que nos van a garantizar de alguna manera que esta parte interior o nudo de esta estructura se mantenga firme cuando se genere una deformación, una deflexión en este sector. Ya sabemos que en esta parte de aquí tiende a aparecer la rótula, ¿de acuerdo? Más o menos a esta altura, y la viga que nos arriostra en el otro sentido, vamos a decir por aquí, tenemos ubicada esa viga que estaría arriostrando, lo que hace es que permita una deformación controlada de este extremo para que se genere precisamente la rótula donde estoy marcando ahí. Pero también cabe remarcar que tenemos que proteger este nudo o esta parte interior de la columna. En algunos casos, en algunos países, también se observa que esta columna se rellena de hormigón. También, ¿por qué se rellena de hormigón? Por tema de fuego. Pero también, además, nos está proporcionando una rigidez de este nudo interior que hace que cuando venga el sismo no se deformen estas planchas de acero y se le da mucha mayor seguridad a esta unión. Cabe remarcar que esto se puede reforzar con otra placa de conexión aquí, es decir, que haría que toda esta parte se convirtiera en una parte mucho más rígida. A veces se coloca la placa, a veces no, pero ya digo, estas son técnicas constructivas que se están haciendo en la actualidad y son sujetas a críticas y a análisis. Bien, en este caso vamos a terminar el vídeo. Lo que quería remarcar en el vídeo de hoy es el tema del periodo de vibración. Por supuesto, hay otros temas sumamente importantes que pudiéramos tratar en este video, que son, por ejemplo, que tenemos que diseñar la viga T invertida con un suficiente tamaño para que pueda albergar la placa que tenemos ubicada en este sector de aquí. Entonces, el tamaño de la placa tiene que ser del tamaño adecuado para que pueda entrar en esa viga T invertida. Entonces, nosotros tenemos que proponer un tamaño de viga T invertida acorde a lo que se dimensione luego de esa placa. Muy importante no dimensionar por separado esos dos elementos, porque luego a nivel constructivo tenemos que tener un lugar para introducir esos pernos de conexión y poder colocar esa placa correctamente en obra. Muy bien, además en este vídeo aprovecho para comentarles que estoy desarrollando un foro
donde vamos a estar hablando todos los temas de los cursos. Podemos ver que en el curso número 1 van a ver los siguientes temas en el foro, que sería configuración de programa, criterios de diferentes normativas, definición geométrica del edificio. Es decir, que cuando vayan avanzando en cada uno de los cursos van a encontrarse con la posibilidad de dialogar, de conversar con el resto de ingenieros que están haciendo los cursos, pudiendo presentar problemas que ustedes están teniendo para la introducción del modelo o para el tema de criterios de normativa. Van a poder plantear sus dudas y ingenieros de todos los países van a poder contestarle a ese ingeniero que está planteando la duda. Incluso yo también haré algunos comentarios de preguntas que me parezcan interesantes que estén lanzando ustedes al foro. Entonces, desde aquí podemos ver los criterios de diferentes normativas, definición de modelado, problemas. Ustedes vendrían aquí, le darían a nueva cuestión, donde aquí aparece nueva cuestión, ¿de acuerdo? Ahora no estoy conectado, pero agregarían aquí y pudieran escribir, incluso enviar fotografías, videos de cuestiones que estén teniendo problemas para avanzar. Bien, entonces si vuelvo para atrás, vamos a ver que tenemos el curso número 2 de estructuras metálicas, CIPCAD y CIP3D, que sería ya el otro curso que tenemos aquí, sería de estructura metálica, y tenemos unas 3 o 4, si no recuerdo mal, tipologías estructurales, como pueden ser una nave industrial, tipo Cercha, perfiles en U y en L. Luego tenemos otra nave industrial. Entonces los temas del foro están separados por tipologías. Aquí tenemos la primera tipología, la segunda tipología, una estación de servicio gasolinera, un edificio de acero, un depósito o tanque elevado de agua. Entonces las consultas siempre se van a hacer asociadas a un tema. Luego tenemos el curso número 3, vivienda unifamiliar, donde vamos a hablar viviendas unifamiliares de hormigón armado con viga banda. Van a poder plantear sus dudas, problemas, enviar fotografías. Viviendas unifamiliares de acero, que es la que estamos tratando el día de hoy justamente. Son justamente dos departamentos, la parte izquierda y la parte derecha, ¿no? Con locales comerciales en la parte inferior, pero básicamente viviendas unifamiliares de acero. Aquí hemos esclarecido muchas dudas que están teniendo ustedes en este video. Viviendas unifamiliares de sistema de muros de tensión plana es otra tipología que se puede aplicar para viviendas unifamiliares, etcétera, ¿no? Y muchos países están queriendo construir con esa tipología de mampostería confinada, muros de mampostería. En México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, en Centroamérica se estima mucho esta tipología constructiva, es decir, que se aplica mucho y se ejecuta mucho. Curso 4 sería el de estructura mixta. Podemos plantear cuestiones interesantes como unión columna-viga, enviar fotografías de ejecuciones de obras reales. Los ingenieros que están haciendo los cursos y los que no podrán participar en este foro. Curso 5, interacción de la mampostería, análisis de modelos, ¿no? Es muy interesante este curso también. Curso 6, cálculo y diseño de puente grúa, sumamente importante para aquellas personas que quieran diseñar un galpón que tenga la posibilidad de integrar una viga carril para el funcionamiento de ese puente grúa. Y finalmente un curso que me gusta a mí mucho, que es el de análisis no lineal pushover, que sirve para interiorizar toda la teoría de diseño por desempeño. Casos y referencias. Pueden subir casos, por ejemplo, si les ha tocado la suerte de tener que diseñar algún hospital o algún edificio gubernamental, que sepan que les van a pedir este análisis no lineal pushover para el estudio de ductilidad de todo el conjunto de la edificación y evaluar así el desempeño de esa edificación. Entonces es muy interesante que los ingenieros que han realizado ese curso o los que tengan conocimiento del tema puedan aportar con sus casos y referencias y de esa manera todos nutrirnos de ese conocimiento. De hecho, la mejor forma de aprender es compartiendo experiencias reales. Y es por ello que hemos creado este foro. Estamos muy contentos con la creación de ese foro. Todavía no está en funcionamiento, pero muy pronto lo vamos a tener aquí ubicado en la parte de la página. Va a haber una pestaña donde dice foro y de esa manera van a poder participar todos ustedes en este foro que hemos creado. Bien, y tenemos casos reales de fracasos estructurales. Aquí, por ejemplo, las imágenes que me está enviando este ingeniero, este constructor de la mampostería agrietada, pues podemos poner esas imágenes y ver qué ha podido pasar, un asentamiento diferencial o alguna cuestión relacionada con una mala ejecución de la obra, un caso de que se hayan utilizado materiales en mal estado, por ejemplo,
tenemos otro apartado muy interesante del foro donde vamos a ver novedades y chequeos de normativas, es decir, que los ingenieros van a poder comentarnos las experiencias con el tema de las aprobaciones en las diferentes entidades de aprobación de proyectos de todos los países de Latinoamérica y España. Entonces va a ser muy interesante que el ingeniero comente las observaciones que les han hecho en las diferentes entidades de los diferentes países. Y aquí dice que el conocimiento, tu conocimiento es valioso, tus consultas también lo son. ¿Qué se refiere? Que una consulta que puedas tener la puedes plantear por este medio, otro ingeniero la puede contestar y esa consulta que hiciste le sirve de conocimiento a todas aquellas personas que luego evidentemente van a ver la respuesta a esa consulta que planteaste. De esa manera queremos construir este foro entre todos y podemos ver incluso prácticas constructivas en diferentes países donde pueden estar enviando fotos, vídeos de cómo están construyendo sus edificaciones, porque en la experiencia que tengo en los diferentes países se usan diferentes tecnologías constructivas. Por ejemplo, en México estarían construyendo las viviendas unifamiliares de una manera, en República Dominicana estarían construyendo de otra manera, en España de otra manera, y de esa manera todos podemos aprender con fotografías y vídeos de cuestiones relacionadas a los temas que aquí se indican: edificios de hormigón, estructura metálica. Y finalmente tenemos las sugerencias del alumno, donde podrás plantear nuevos temas a tratar en el foro si deseas, y apreciaciones y valoraciones, comentarios de nuestro contenido online, si te sirvió hacer los cursos con nosotros. Perfecto, les dejamos aquí este video, esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos en los siguientes.